Somos una iglesia necesitada del Espíritu Santo, y cada persona que hoy está conectada con esta transmisión, quiero decirte, eres una persona necesitada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es la persona más importante de este lado de la eternidad, a quien el Padre ha confiado para ayudarnos a llevar a cabo la gran misión de ser la iglesia victoriosa, sin mancha y sin arruga que este mundo necesita y que este mundo está esperando por su manifestación. Quiero darle una bienvenida a todas las personas que se conectan en este día con esta transmisión. Es un gusto, como siempre, poder llegar a sus hogares, poder llegar a sus dispositivos electrónicos, a su computadora, a su tableta, a su celular o su televisión inteligente, con el mensaje que Dios está trayendo en este tiempo. Particularmente, Dios ha estado hablándome de una forma muy especial. Yo comentaba que los distintos líderes, pastores de este ministerio, juntamente con el hombre de Dios, nuestro apóstol Nahum Rosario, nos estamos complementando de una manera muy maravillosa para traer revelación y entendimiento de distintas caras de un mismo diseño, distintas caras de un mismo diamante llamado el plan de Dios, el propósito de Dios. Y como ustedes saben, compartía que Dios comenzó a hablarme acerca de estas cosas un par de años atrás. Dios mostrándome cómo el enemigo estaba aprovechándose de los medios de comunicación de la era tecnológica para comenzar a introducir en la mente y en la conciencia de la humanidad el veneno mortal del error y de la mentira. He estado compartiendo por algunas semanas acerca de este tema, y justamente el viernes el Señor puso en mi corazón un mensaje muy importante. Creo personalmente que es como el cierre de alguna forma de esta serie de enseñanzas que he estado compartiendo acerca del espíritu de error, del espíritu del anticristo y de cómo el misterio de la iniquidad se está desarrollando en estos últimos tiempos. Sin duda, el deseo del Espíritu Santo es que usted y yo no ignoremos las maquinaciones de Satanás, no ignoremos los planes demoníacos de Satanás y cómo estos están en operación ya, en este preciso momento. No comenzaron ayer, comenzaron hace muchos años atrás, pero en este tiempo se han perfeccionado, se han modernizado y han encontrado en la era tecnológica una herramienta muy efectiva para poder llegar a toda clase de persona en la misma palma de su mano a través de los dispositivos electrónicos. Y a lo largo de las enseñanzas que Dios ha estado poniendo en mi corazón, particularmente las de los 2 domingos anteriores, Dios nos ha abierto un panorama profético para ver lo que está sucediendo desde la perspectiva del plan de Satanás, pero también lo que Dios está haciendo y las cosas que se van a desarrollar en los próximos años. Hoy yo quiero hablar acerca de un mensaje que se abrió pero tan claro para mí y que complementa los otros 2 mensajes de los domingos anteriores: títeres de los medios, el misterio de la iniquidad, y hoy quiero compartir enemigos del sistema. Le pido que abra su corazón, le pido que abra su mente, que abra su espíritu, que tenga la Biblia ahí a la mano, que esté listo, preparado para escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, y usted pueda ver por usted mismo lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Quiero que leamos entonces primera carta de Juan, capítulo 3, verso 13. Gloria al Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Pido tu ayuda en esta hora, Espíritu de Dios. Pido tu ayuda no solamente para mí, para poder hablar con espíritu de sabiduría y revelación, con gracia, con unción y con amor, pero que tu pueblo pueda tener oídos para oír.
Que tú alumbres los ojos del entendimiento de tu iglesia para que pueda entender y comprender la palabra de Dios que tú has estado trayendo en estos días y particularmente el día de hoy. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros ojos proféticos en el nombre glorioso de Jesús, para que tú nos enseñes, nos guíes a toda la verdad como prometiste, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Estas fueron las palabras del mismo santo hombre de Dios que dijo: hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Este fue el mismo santo hombre de Dios que dijo que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo y que estaba operando con la herramienta del espíritu del error y la mentira. Así que es importante saber, iglesia, que en estos últimos días, en esta etapa de desenlace, porque estamos en una etapa de desenlace, quiero que usted entienda esto, por favor. Yo no digo que Cristo va a venir mañana o que Cristo va a venir en una semana. Yo no podría, y creo que ninguna persona, porque aún nuestro Señor Jesucristo dijo que ni siquiera los ángeles ni Él personalmente sabían el día y la hora. Sin embargo, Él en las Escrituras nos dejó ciertos acontecimientos que serían la evidencia de que estamos ya en esta etapa de desenlace, en estos días finales. Creo con todo mi corazón que sin duda estamos en esta etapa de desenlace y debemos saber que en estos últimos días, quienes amamos a Dios y creemos su palabra, somos, escuche esto, somos los villanos de la historia. Usted dirá: pastor, pero ¿de qué me está hablando? Usted lo va a entender ahora. En estos últimos días y en esta etapa de desenlace, quienes amamos a Dios y creemos la palabra, somos los villanos de la historia, o al menos así nos va a considerar el mundo. Somos la piedra en el zapato en el plan de Satanás de dominar al mundo a través de la violencia, la inmoralidad y el anarquismo. La semana pasada aprendimos que el misterio de la iniquidad es un plan de dominación demoníaca que tiene por objetivo, a través de la figura del anticristo, poner a Satanás como gobernante del mundo y de la humanidad completa. Pastor, mi Biblia dice que ya el mundo entero está bajo el maligno. Sí, el mundo entero está bajo el maligno mediante el engaño y la manipulación, pero la figura del anticristo será la figura representativa de Satanás como gobernante sobre el mundo y sobre la humanidad, ya sin caretas, ya sin engaño, ya completamente manifestado y completamente revelado. Así que el diablo está ahora mismo corrompiendo la conciencia de la humanidad de tal forma que los ha convencido y los convencerá cada día más de que lo bueno es en realidad malo. Hemos leído muchas veces esa escritura. Y de que lo malo es en realidad bueno. El diablo está convenciendo, y escuche esto, porque la premisa del progresismo quizás no es la definición etimológica de la palabra, pero sí la intención detrás de la ideología. El diablo está convenciendo a la humanidad de que desconectarse de una conciencia moral es progreso y abandonar la idea de la existencia de un Dios santo es modernidad. Esta es la intención detrás de la ideología demoníaca llamada progresismo. El diablo, repito, está convenciendo a la humanidad de que desconectarse de una conciencia moral es progreso, es evolución, y abandonar la idea de la existencia de un Dios, y particularmente un Dios santo, esto es modernidad. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, no se imagina cuánto he oído y leído y oído y leído 2 de Tesalonicenses, que es una carta fascinante donde Pablo revela algunas cosas que son sumamente importantes para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Allí
Pablo habla precisamente del misterio de la iniquidad y de la manifestación del hijo de perdición. Es interesante que Pablo nunca llamó a este hombre el anticristo. Fue Juan el único que llamó a este personaje el anticristo, pero sin duda estamos hablando de la misma persona, el hijo de perdición. Y entonces leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 que este personaje, escuche bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ok? Escuche bien. Este personaje se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y eventualmente se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No era de extrañarse que Satanás, habiendo intentado insolentemente, atrevidamente dar un golpe de estado en el mismo cielo para convertirse él en el gobernador supremo del universo, no vaya ahora en la tierra a intentar exactamente lo mismo. Ese es precisamente el misterio de la iniquidad. Satanás quiere, y eventualmente lo va a lograr de manera temporal, a través de la figura del anticristo, convertirse en el gobernante de la humanidad y del mundo entero. Pero escuche, este personaje se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Esta frase es muy importante porque estamos hablando del anticristo. Pablo dijo que este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, justo como están haciendo las ideologías ahora mismo. Escuche, porque la intención oculta de todas las ideologías, y yo voy a mencionar ahora las principales que tú tienes que conocer, principalmente los jóvenes tienen que conocer, tienen como particularidad el oponerse y levantarse contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Así que si el espíritu del anticristo ya está en la tierra, como dijo Juan, y su función o misión principal es preparar el camino del anticristo en su manifestación, entonces uno de los objetivos principales de este espíritu es levantar una generación con estas características. ¿Qué características, pastor? Que se oponga y se levante contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Ahora, escuche bien, porque no se crea una enemistad de estas dimensiones de la noche a la mañana, y esa es particularmente, creo yo, el área donde la iglesia hemos sido un poco más ingenuos. Queremos despertar de golpe a la realidad, sin entender que desde hace mucho tiempo el misterio de la iniquidad ha estado en operación y ha estado trabajando y ha estado minando la cultura, la sociedad, y todo eso lo hablamos en los mensajes anteriores, pero es sumamente importante. Porque, repito, no se crea una enemistad de estas dimensiones de la noche a la mañana. Esto es levantar una generación que se oponga y se levante contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. No se logra de la noche a la mañana una enemistad de estas dimensiones. Así que esto es parte del misterio de la iniquidad que ha estado en operación desde hace mucho tiempo. El diablo, escuche bien, ha infiltrado progresivamente en la mente y la conciencia de la humanidad ideologías destructoras. Y yo quiero hoy mencionar 5 ideologías destructoras que tú debes conocer, debes entender cómo se llaman y cómo funcionan y cómo están en operación y cómo tú las vas a ver y quizás las has visto y quizás hasta en alguna forma ya te sientas identificado con alguna de ellas. Peligro, porque ese es precisamente el espíritu del error influenciando tu mente. Escucha. Ya el diablo ha infiltrado progresivamente en la mente de la humanidad ideologías destructoras como el humanismo, por ejemplo. Estos son conceptos que debes entender, principalmente los jóvenes deben entender estos conceptos. Estas ideologías destructoras que el diablo ha infiltrado progresivamente en la mente de la humanidad tienen como uno de sus principales representantes al humanismo. ¿Qué es el humanismo? Y se lo voy a simplemente, le quiero dar una definición corta, un resumen que nos ayude a comprender la naturaleza y la misión de esa ideología destructora. El humanismo tiene como premisa
que el hombre es capaz por sí mismo y no requiere de la ayuda de un ser superior. Esa es fundamentalmente la idea general del humanismo. El hombre es capaz por sí mismo y no requiere de la ayuda de un ser superior. Así que estas ideologías, como el humanismo, inyectan a través de los medios de comunicación la ideología que trata de convencer a la humanidad de que el hombre es capaz por sí mismo y no requiere de la ayuda de un ser superior. ¿No pensaba esto Stephen Hawking, por ejemplo? Sacó un libro inclusive acerca del tema, donde él aseguraba que no era necesaria la existencia de un ser superior para explicar la creación del universo y la evolución del hombre en el planeta Tierra. Así que tú debes entender y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a discernir cuando estas ideologías que te enseñan inconscientemente, y que este es el peligro, que tú eres capaz por ti mismo y que no requieres de la ayuda de un ser superior, comienzan a afectar tu mente. Otra ideología destructora que es ahora muy popular es el pensamiento liberal. El pensamiento liberal se ha infiltrado aún en la misma iglesia del Señor Jesucristo. Este pensamiento liberal, que si tú lo tocas desde la arena política, que es principalmente donde se menciona más y se desarrolla más, tiene como premisa defender los derechos individuales de las personas. Escucha, y eso parece muy bueno y eso parece una causa muy justa. El problema es que el pensamiento liberal que defiende los derechos individuales promueve también y financia económicamente las agendas homosexuales y el aborto. Es ahí donde a ti te dan el veneno del error disfrazado de una causa justa. Y esa es la razón por la cual nosotros, en el tiempo en el que nos encontramos, tenemos que tener discernimiento. Yo decía que el antídoto contra el espíritu del error es el espíritu de sabiduría y revelación. Así que debes entender que el pensamiento liberal, y hoy lo estamos viendo de una manera muy marcada en países principalmente como los Estados Unidos. Todavía en México no hay una clara definición entre izquierda y derecha. Todo el mundo es como el camaleón, se adapta a la forma o al color del palo donde se para. Hay mucha hipocresía en el tema, pero en los Estados Unidos ya hay una clara separación, no solamente entre demócratas y republicanos, sino entre pensamiento liberal y pensamiento tradicional. Y tú lo puedes ver porque el pensamiento liberal, repito, defiende los derechos individuales, o más bien usa la causa justa de defender los derechos individuales, y por detrás promueve y financia las agendas homosexuales y del aborto, que son totalmente antimorales o inmorales y anti Dios. Ahora, la tercera ideología destructora es el progresismo, que es prácticamente uno de los que está más de moda. El progresismo, que es fundamentalmente crítico en contra de toda forma de religión y aún de autoridad. Este progresismo es el que está dando a luz una generación de gente que está en contra de toda forma de religión y aún de autoridad. De aquí surge el anarquismo también, y de aquí puede surgir otro tipo de cosas. Pero el progresismo, repito, si tú buscas el significado etimológico de la palabra, te puedes encontrar un montón de cosas bien adornaditas y aparentemente inofensivas, pero yo estoy hablando de las motivaciones escondidas detrás de las ideologías. El progresismo tiene como premisa liberar a la gente de una conciencia moral a nombre de la modernización del pensamiento. Así que si tú eres una persona que cree en la familia y en el diseño original, tú serás llamado retrógrada. No tienes una mentalidad progresista, una mentalidad que se moderniza o que evoluciona y que comienza a dejar atrás las ideas arcaicas y obsoletas que solamente nos han limitado, como la conciencia, como los valores y como Dios mismo. Por eso debes entender el peligro del progresismo. Es fundamentalmente crítico contra toda forma de religión y de autoridad. Ahora, otra ideología destructora que se está minando en la conciencia y en la mentalidad de la gente sin que la gente se dé cuenta es el relativismo. Escuche, estamos hablando de ideologías destructoras que Satanás está infiltrando en la mente y en la conciencia de la gente y que están totalmente cargadas del espíritu del error. El relativismo, escucha esto,
cuestiona la existencia de una verdad absoluta que rija a la humanidad. No existe tal cosa como una verdad absoluta. Cada verdad es verdad, valga la redundancia, de acuerdo a la perspectiva de cada individuo, de cada persona. Así que si para mí algo es verdad, el relativismo dice que para ti no necesariamente tiene que ser verdad. El relativismo cuestiona la existencia de una verdad absoluta que rija a la humanidad. Y cuando el relativismo cuestiona la existencia de una verdad absoluta, está cuestionando la palabra eterna de Dios. Está cuestionando al Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene leyes y fundamentos fijos y establecidos que rigen el universo entero. Gloria al Señor. El relativismo cuestiona la existencia de una verdad absoluta y confina la realidad a la opinión de la gente. Bueno, yo opino esto, y entonces hoy en día observamos cómo en las redes sociales todo el mundo opina, y muchos opinan solamente disparates, y muchos opinan solamente cosas que no tienen ni siquiera sentido común, pero por cuanto es su perspectiva y es su realidad y es su percepción, hay que respetarla a nombre de las garantías individuales, a nombre de la tolerancia. Hay que respetar la percepción que cada persona tenga de la realidad, independientemente que esté completamente torcida y completamente errada. Así que el relativismo es muy peligroso porque cuestiona la existencia de una verdad absoluta que rija la humanidad. Y por último, probablemente hay algunas otras ideologías, seguramente las hay por ahí, pero considero yo que estas son las principales que están ahora a través de los medios de comunicación infiltrándose en la mente y en la conciencia de la gente, incluyendo el pueblo de Dios. Porque ya el pensamiento liberal ha contaminado iglesias y el progresismo ha influenciado la visión aún de muchos líderes y predicadores. Y solamente tienes que analizar cuál es la motivación detrás para que tú puedas descubrirlas. La última que quiero mencionar es el ateísmo. Yo creo que no necesitamos mucha explicación porque finalmente cada una de estas ideologías tiene como clímax ideológico que la gente se vuelva atea. Esto es, que niegue abiertamente la existencia de Dios. Que niegue abiertamente, descaradamente la existencia de Dios. Todos estos conceptos, considero, deben ser comprendidos por esta generación, por la iglesia y por los jóvenes. El humanismo, el pensamiento liberal, el progresismo, el relativismo y el ateísmo. Muchas otras cosas se diversifican o se conectan como ramas de un mismo árbol de algunas de estas ideologías. Ahora, mira para dónde te voy a llevar ahora, porque esto es bien importante. Yo quiero hablar ahora de las ideologías y el gobierno, porque esto nos muestra un panorama de lo que está por venir, que es completamente compatible con las palabras de nuestro Señor Jesucristo y con las profecías que se encuentran en las Escrituras. Yo te quiero hacer una pregunta para entrar a este tema de las ideologías y el gobierno. ¿Tú sabías que Poncio Pilato no crucificó a Jesucristo por convicción propia? Escucha esto. Poncio Pilato no crucificó a Jesús por convicción propia. En Mateo capítulo 27 verso 24 leemos: cuando Jesucristo fue llevado por los religiosos y por aquella turba de gente al pretorio para presentarlo delante de Pilato y entonces pedirle que fuera crucificado por lo que usted ya conoce y lo que usted ya sabe de la palabra de Dios, Pilato sentía, y usted lo puede ver a lo largo de toda la historia, cómo Pilato en alguna forma está tratando de no hacer lo que la gente le está pidiendo, porque toda forma de gobierno básico y fundamental tiene una conciencia moral que inconscientemente lo inclina a lo que es justo. Pero escuche esto, la Biblia dice en Mateo 27, 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía cada vez más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Qué significa esto? Que Pilato crucificó a Jesús por causa de la presión de las masas. Escucha, porque aquí es en el terreno donde nos estamos moviendo ahora.
Pilato crucificó al Señor Jesucristo por causa de la presión de las masas, no fue por convicción personal. Inclusive su mujer, quien esa noche no pudo dormir, vino donde Pilato y le dijo: no tengas nada que ver con ese justo, porque toda la noche he padecido por él, no tengas nada que ver en el asunto. Pero Pilato, escuche bien, fue presionado por causa de la presión de las masas a hacer lo que él en su convicción personal creía que no era justo hacer. Así que lo más interesante del asunto es que, aunque toda forma de gobierno básico tiene una conciencia moral que inconscientemente se inclina a lo que es justo, la presión social y aún los intereses políticos los empujan a favorecer a las masas que generen presión. Es interesante que hoy la iglesia no está generando presión, pero el espíritu del anticristo, a través de una generación adoctrinada, está generando mucha presión. Y sabes que el gobierno finalmente terminará haciendo aquello que las masas lo presionen a hacer. Esto es bien importante. Este concepto es bien importante porque nos muestra lo que va a suceder en los días que están por venir. Escucha. Eso es lo que nosotros vemos ahora en las redes sociales, principalmente en Twitter, que son un instrumento para generar presión sobre los gobiernos. Se crean tendencias. Hablábamos hace 2 domingos atrás acerca de que hay intereses detrás de las tendencias en las redes sociales que son inflados con fuertes cantidades de dinero. Los políticos promueven su imagen en las redes sociales, inyectando dinero, pagando pautas y haciendo publicidad, pero al mismo tiempo también los mismos políticos pueden tratar de dañar la reputación o la imagen de otro político a quien quieren debilitar con estas grandes cantidades de dinero que se pagan para que su mentira o su difamación o su noticia falsa pueda alcanzar un punto de convertirse en una matriz de pensamiento y que todo el mundo comience a opinar alrededor de eso. Y entonces eso comienza a generar presión, opinión. Un montón de gente opinando, un montón de gente compartiendo la fotografía, un montón de gente opinando y retuiteando o compartiendo en su muro la información que está en ese momento siendo la matriz de pensamiento. Entonces, vemos ahora que nuestras autoridades están moviéndose peligrosamente en esta dirección, donde gobiernan para la opinión pública y no gobiernan para el bien común y la justicia. La gente gobierna, las autoridades gobiernan para la opinión pública y no para el bien común y la justicia. ¿Qué significa esto? Los gobiernos de nuestro tiempo ya están cediendo ante esta presión demoníaca ejercida a través de las masas adoctrinadas, y los intereses políticos, escuche bien, están en juego aquí. Ellos saben que si quieren los votos de la gente, entonces tienen que comenzar a ceder ante la presión de las ideologías. Los medios de comunicación y las redes sociales, que son ahora la versión moderna de la multitud enardecida frente a Pilato que pedía la muerte del Hijo de Dios. Así exactamente la gente, las masas adoctrinadas, las redes sociales, los medios de comunicación y la presión de las ideologías vendrán sobre el gobierno y serán la versión moderna de la multitud enardecida frente a Pilato que pedía la muerte del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué va a suceder? Como resultado de eso, escucha esto, porque esto nos enseña algo que nosotros debemos considerar como hijos de Dios. El gobierno, para agradar a las masas, tendrá que ceder ante la presión de las ideologías, convirtiéndose eventualmente en inquisidor de la iglesia y del cristianismo. Y yo te pruebo que esto ya está sucediendo, porque nosotros, como columna y baluarte de la verdad, nosotros como iglesia que enseñamos, promovemos y defendemos la verdad, seremos enfrentados tarde o temprano a la presión de también abrazar las ideologías o irremediablemente convertirnos en enemigos de las mismas. Y esto va a generar un conflicto que nos va a convertir, como yo dije al principio, en los villanos de la historia y en los enemigos de las masas. Así que
tendremos que escoger, usted y yo, entre ser amigos del mundo o instrumentos en las manos de Dios. Porque las ideologías eventualmente van a generar tal presión ante los gobiernos que los gobiernos van a ceder ante ellas. Las ideologías van a gobernar los gobiernos. Para allá es en la dirección en lo que vamos. Así que la iglesia, escuche bien, porque esto va a suceder tarde o temprano, se va a convertir en los villanos de la historia de este mundo. Aquellos que defendamos la verdad, aquellos que promovamos la verdad, aquellos que enseñemos la verdad, vamos a tener que comenzar a experimentar la presión, no solamente de las masas adoctrinadas por los medios de comunicación, sino también por los gobiernos que están ahora congraciándose como Pilato con la multitud, entregando al Hijo de Dios a la cruz. Esto me lo mostró el Espíritu Santo tan claro como el agua, y es cuestión de tiempo. Escuche. Por eso una escritura cobró una relevancia que nunca antes había cobrado en mi vida, Santiago 4:4, que mucha gente ni siquiera le gusta leerla, y que cada vez que nos encontramos con ella nos resulta incómoda. Pero yo quiero que la entendamos a la luz de esta enseñanza que estoy compartiendo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, escucha, que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Oiga esto, la amistad del mundo se está convirtiendo en amistad de las ideologías. Por eso dice Santiago: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, escucha esto, iglesia, por favor, ayúdame, Espíritu Santo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente ¿en qué? En enemigo de Dios. Ahora escucha, porque yo sé que tú has leído esto antes, pero lo hemos visto desde una perspectiva desconectada de lo profético. Nunca este verso en la carta de Santiago había cobrado tanta claridad para mí, porque nos enseña, escuche bien, que usted y yo no vamos a poder ser neutrales en este conflicto. Nos enseña que usted y yo tendremos inevitablemente que escoger un bando. Pastor, la iglesia vamos a tener que escoger un bando. Sí, Señor. Y los predicadores también van a tener que escoger un bando. Y los líderes también van a tener que escoger un bando. Y los miembros de las iglesias también van a tener que escoger un bando, porque no podremos ser neutrales. Si nos convertimos en amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Pero si nos constituimos amigos de Dios, seremos considerados enemigos por el mundo. Y el gobierno, recuerda esto, será el instrumento inquisidor de las ideologías en los años que están por venir. Te lo voy a probar por la palabra. Así que si nosotros nos convertimos en amigos de las ideologías para congraciarnos con el mundo, para seguir siendo aceptados por el mundo, entonces nos vamos a constituir en enemigos de Dios, ya que las ideologías son totalmente anticristianas. Pero por otra parte, si abrazamos la verdad y nos aferramos a la verdad, automáticamente nos convertimos en enemigos del sistema. Gloria a Dios. Por eso es que estamos entrando a un tiempo de definición para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entrando verdaderamente a un tiempo de definición. Escuche. Y Dios me dijo esto el viernes: el cristianismo amigable tiene sus días contados. El cristianismo amigable tiene sus días contados. Escucha, ¿qué es el cristianismo amigable? Es el cristianismo que quiere complacer en alguna forma al mundo, que quiere congraciarse al mundo con la justificación de que quiere ganar al mundo. Bueno, eso no será posible en los días que están por venir. Quizás por algunos años, quizás por una década, yo no sé cuánto tiempo exactamente, cuándo comenzó y cuándo va a terminar, pero este cristianismo amigable tiene sus días contados, porque a este sistema amigable que quiere permanecer neutral en el medio de Dios y la verdad y las ideologías, le va a resultar cada vez más difícil mantenerse neutro en este mundo que se está polarizando cada vez más. El mundo se está polarizando cada vez más: lo negro y lo blanco, la verdad y la mentira, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que mantenerse amigable con el mundo
sin comenzar a comprometer las verdades eternas de la palabra y de los principios del reino de Dios, se va a volver cada vez más difícil y complicado. Ahora, si este cristianismo amigable quiere sobrevivir en este mundo, en los días que están por venir, solamente lo logrará si se fusiona con las corrientes ideológicas, liberales y progresistas de este sistema, corrompiendo así su misión de ser columna y baluarte de la verdad y la respuesta de Dios para un mundo perdido. Y ya hay muchas formas de pensamiento cristianas que están amoldándose totalmente o adaptándose a las ideologías liberales y progresistas, que están infectadas con el espíritu del error, y mucha gente ni siquiera se está dando cuenta. Y a nombre de congraciarnos con el mundo y de ser atractivos para el mundo, estamos comprometiendo las verdades eternas de la palabra de Dios. Pero cuando la cosa se ponga cada vez más caliente, porque la presión que van a generar las masas adoctrinadas sobre los gobiernos y ellas mismas a través de las redes sociales y los medios de comunicación sobre la iglesia, no nos van a permitir quedarnos neutrales. O estás con ellos o estás contra ellos. Esa será la realidad, esa será la opción. O estás con ellos o estás contra ellos. Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Que yo creo plenamente que esto es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, particularmente en este tema. Estamos en un punto donde el simple hecho de enseñar y defender lo que la Biblia dice se está convirtiendo ya en una ofensa y una afrenta en sí misma para esta sociedad adoctrinada. Por eso es que los gobiernos tendrán que recurrir a la censura. Escúchame. Hoy estamos predicando por internet. Hoy estamos predicando temporalmente, no desde los púlpitos, pero hemos predicado desde los púlpitos en nuestras iglesias con libertad. Y durante esta pandemia y este confinamiento hemos estado predicando a través de las redes sociales y hemos tenido libertad para hacerlo. Hemos tenido una libertad total. Pero quiero decirte algo, iglesia: no será siempre así. No será siempre así. Los gobiernos van a tener que recurrir eventualmente a la censura, como ya está sucediendo en algunos países liberales en el mundo, donde se le está prohibiendo a los predicadores tocar cierto tipo de temas porque ofenden, porque lastiman. Y no es, y esto lo voy a tocar al final, porque no estoy hablando ahora de un legalismo con piedras en las manos que quiere apedrear a la adúltera encontrada en adulterio. No, Señor, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando simplemente de predicar lo que la Biblia dice. Yo no estoy hablando de ser tosco. Yo no estoy hablando de ser legalista. Yo no estoy hablando ahora de ser ultrasanto y tachar a todo mundo de carnales y de sensuales y de pecadores. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que simplemente por el hecho de predicar lo que la Biblia dice, ya los gobiernos tendrán que recurrir a la censura, porque decir lo que la Biblia dice será una ofensa y una afrenta en sí misma para esta sociedad adoctrinada. Algunos países ya están censurando a los predicadores para que no toquen ciertos temas, y eso eventualmente va a suceder aquí. Así que en la medida que el error y la maldad avanzan, Dios y la iglesia se convierten en los enemigos principales de las corrientes ideológicas progresistas. Escuche, porque esto es bien importante. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. En la medida que el error y la maldad avanzan, porque están avanzando y están avanzando a pasos alarmantes. Jesucristo dijo que por cuanto la maldad se va a multiplicar, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero en la medida que el error y la maldad avancen, Dios y la iglesia se van a convertir en los principales enemigos de las corrientes ideológicas progresistas. Así que las ideologías serán la nueva normalidad y los enemigos seremos nosotros. Eso es lo que Dios me mostró. Ahora, vea lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque alguien ahora está tratando de pensar si puede encontrar en algún lugar en la Biblia algo que pueda refutar o confirmar que esto que yo estoy diciendo no es así.
Yo creo que en la Biblia no hay palabras más importantes, más dignas de considerar y más altas que las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo voy a la Biblia, Mateo capítulo 24, versos 9 al 14, y quiero leer la Nueva Traducción Viviente, que aunque la Reina Valera lo dice igual de clarito, pero esto lo podemos entender mejor. Mateo 24, versos 9 al 14. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. Y en todo el mundo, escucha esto, iglesia, los odiarán por ser mis seguidores. Qué mensaje tan positivo, ¿verdad? Muchos se apartarán de mí. ¿Sabe por qué? Por causa de la presión que este mundo va a ejercer sobre los cristianos, sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que creen la verdad, sobre aquellos que creen la palabra. Dice: muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero, ese pero es sumamente importante, porque es lo que determina que usted y yo vayamos a pasar victoriosamente a través de este tiempo que se avecina. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, se da cuenta que estamos hablando de tiempos de definición, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y entonces lo que hablábamos el domingo pasado: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán y entonces vendrá en fin. Quiere decir, mi amado hermano, que este poderoso y glorioso avivamiento que estamos esperando sobre toda la tierra vendrá exclusivamente sobre aquellos que se mantengan firmes. Aquellos que soporten la presión de la persecución que viene sobre la iglesia por causa de las masas adoctrinadas por el espíritu del error a través de las ideologías. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Así que estamos en un tiempo de desenlace. Escuche esto. Yo me pregunto hoy, y quiero hacerte reflexionar, iglesia, si estamos listos para esto. Yo me pregunto si la iglesia estamos listos para esto. Esto es, los arrestos, porque recuerda que Pilato no quería entregar a Jesús, pero por causa de la presión de las masas terminó entregándolo a la muerte. Así que esos arrestos que menciona Mateo capítulo 24, verso 9, son los gobiernos fungiendo como inquisidores de la iglesia y el cristianismo por causa de ser ahora gobernados por la opinión pública, gobernados por las tendencias, gobernados por las masas, por las ideologías que tacharán a la iglesia y a los cristianos de enemigos, y a todos aquellos que quieran mantener una postura firme en relación a las verdades de la palabra santa de Dios. Seremos los enemigos, seremos nosotros los enemigos. Y escuche, arrestos, persecución, ser odiados por ser seguidores de Jesús. ¿Verdad que ese no es el tipo de mensajes que la iglesia oye comúnmente? ¿Verdad que ese no es el tipo de mensajes que ganan likes? ¿Verdad que ese no es el tipo de mensajes que ganan seguidores y que ganan miembros en las iglesias y que ganan asistentes a las congregaciones y que ganan la popularidad de líderes y pastores? Claro que no, pero esta es la palabra de Dios. Y como yo dije el otro día, viene un tiempo donde los predicadores vamos a tener que decidir si vamos a predicar lo que la palabra de Dios dice o si vamos a predicar lo que las ideologías están imponiéndonos. Tiempo de definición. ¿Estamos listos para esto, iglesia? Para los arrestos, para la persecución, para ser odiados por ser seguidores de Jesús, ser traicionados, ser odiados, ser enfrentados a falsas doctrinas, vivir rodeados de pecados e inmoralidad y aún así mantenernos firmes amando a Dios. Esta es precisamente la razón por la cual tú y yo necesitamos hoy al Espíritu Santo de Dios. Esta es precisamente la razón por la cual tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Y esa es precisamente la razón por la cual tú y yo necesitamos ir en serio con el Señor en los años que están por venir, porque mucha gente no estará preparada para esto.
Pero Dios nos va a preparar. Esta es la razón por la que yo considero que estos mensajes serán predicados, serán enseñados. Por cierto, estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versos 9 al 14 confirman todo lo que yo he hablado hasta el momento. Todo esto va a desembocar en la gran persecución que se desatará sobre la iglesia en el tiempo del fin, en el cual, repito, ya estamos más allá que acá, como decían antes. Estamos más para allá que para acá. Esas palabras de Jesús simplemente confirman todo lo que hemos hablado hasta el momento. Así que escuche esto, iglesia. Se va a requerir de una iglesia valiente y llena del Espíritu Santo para el tiempo que estamos enfrentando. Se va a requerir de una iglesia valiente y llena del Espíritu Santo para el tiempo que estamos enfrentando. No confundamos ahora. Quiero cerrar con este punto que es bien importante, porque alguna gente cree ahora que nos vamos a convertir en legalistas y que vamos a usar las redes sociales para golpear a todo el mundo que en alguna forma consideremos que está siendo influenciado por las ideologías. No confundamos el ser una iglesia valiente con ser una iglesia legalista que ataque a quienes no piensan como ella. No, señor. Tampoco seremos una iglesia que condene a los pecadores inmisericordiamente. Definitivamente ese no va a ser el camino. Yo no estoy hablando de eso. Si tú pensabas que nos íbamos a volver reformados o una de esas cosas, no estoy hablando de eso. Este no es el camino. No es el camino ser una iglesia legalista que ataca a quienes no piensan como ella, y tampoco que vamos a condenar a los pecadores inmisericordiamente. Yo creo que la estrategia del apóstol Pablo para este tiempo final de desenlace será la siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Escuche esto. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda de Timoteo 2:24. Sufrido. Esa palabra sufrido hay que subrayarla, porque el siervo del Señor en este tiempo, amada iglesia, no debe ser contencioso. Yo no me voy a poner a contender ahora en las redes sociales por todo esto que el Señor me ha estado mostrando. Yo no me voy a poner ahora a pelear y a contender con cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que yo he compartido por las últimas reuniones. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, tiene que ser amable para con todos. Ahora, apto para enseñar. Esto es importante, porque mucha gente es muy amable, pero no es apta para enseñar, porque no conoce la verdad. Para que tú seas apto para enseñar, necesitas conocer la verdad. Ahora, sufrido. ¿Por qué? Porque los siervos del Señor y porque la iglesia de Jesucristo vamos a tener que aprender a soportar presión. La presión que inicialmente va a comenzar a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Ya muchos están bajo la intimidación de esta presión de tal manera que les da vergüenza compartir, aunque son cristianos. Les da vergüenza compartir una predicación, un mensaje, una enseñanza, porque ellos saben lo que va a venir. Tienes que estar preparada, iglesia, para eso. Por eso dice la palabra de Dios que el siervo del Señor tendrá que desarrollar esta capacidad de soportar presión, porque va a existir la presión. Si tú crees que nos vamos a poder mantener en la verdad de la palabra de Dios sin ser notados, estás equivocado. Si tú crees que nos vamos a poder mantener en la verdad de la palabra de Dios y que vamos a predicar el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo sin ser rechazados y sin ser tildados de retrógradas, de homofóbicos, de cavernícolas, estás muy equivocado. Irremediablemente vamos a experimentar persecución. Por eso el siervo del Señor tiene que ser sufrido, tiene que saber soportar presión. Pero escuche, que con mansedumbre
corrija. ¿A quiénes? A los que se oponen. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tú vas a, iglesia, vamos a necesitar tener un espíritu templado. Vamos a necesitar tener un espíritu lleno de Dios, un depósito lleno de Dios. ¿Para qué? Para no ser contenciosos. Quiero decirle algo. Yo muchas veces me siento molesto, me siento así, tal cual, me siento molesto al ver como muchas y muchas personas, principalmente jóvenes y muchos jóvenes cristianos, caen bajo la influencia de las ideologías y ni siquiera se dan cuenta. Y lamentablemente he aprendido algo. Muchos, si los corriges, se ofenden. Así que yo me he sentido muy molesto muchas veces de ver cómo muchos jóvenes y muchas personas están siendo arrastradas por estas ideologías y se han convertido en carteros para compartir noticias falsas o para compartir noticias que no tienen fundamento o que son cosas que no están verificadas, y así sucesivamente con todas las cosas. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando yo me siento así, mire, yo le voy a decir esto. Yo no soy Pablo. Pablo es muy lejos de lo que yo soy o pueda aspirar a ser. Pero a veces yo siento lo que sentía Pablo en Atenas, cuando su espíritu se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Así yo me siento muchas veces viendo cómo mucha gente y muchos cristianos están entregados a las redes sociales y a las ideologías, sin discernimiento, sin entender lo que está sucediendo. Pero la Biblia dice que no debo ser contencioso. Así que yo necesito al Espíritu Santo, y usted también lo va a necesitar. Porque no nos vamos a poner a contender, ni nos vamos a convertir en la inquisición de Facebook. Tenemos que ser amables para con todos. Escuche bien. Pero tenemos que entender esto. Tenemos que ser aptos, es decir, capaces para poder enseñar. El conocimiento de la verdad será una herramienta fundamental en el tiempo en el que nos encontramos. Tenemos que conocer la verdad que nos hizo libres a nosotros y la verdad que hará libres a todos aquellos que crean en ella. Tenemos que ser sufridos, esto es, tenemos que estar dispuestos a aguantar presión. Hey, escúchame, iglesia, mírame a los ojos. Vas a tener que aguantar presión, vas a tener que aguantar la crítica, vas a tener que aguantar la burla, vas a tener que aguantar el bullying cibernético, vas a tener que aguantar la presión aún de familiares y de gente que te va a tratar de hacer preguntas capciosas para meterte en problemas porque saben que eres cristiano, y te harán preguntas en las redes como: ¿tú estás de acuerdo en el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Tú estás de acuerdo en el aborto? ¿Tú estás de acuerdo en esto, de acuerdo en lo otro? Y entonces tú ahí vas a tener que, una de dos, o meter la cabeza en la tierra como el avestruz y decir: bueno, si yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. O vas a tener que mantener una posición firme. Claro que, repito, no te vas a poner a contender con nadie, pero vas a decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto, y esto es lo que yo creo. Así que tienes que ser sufrido, porque sin duda te van a criticar y se van a burlar de ti y te van a tachar de retrógrada. Y yo le garantizo algo, yo no estoy profetizando, pero habrá gente escudriñando nuestros sermones para encontrar cosas de que acusarnos en las redes sociales, para que una turba enardecida se levante contra nosotros a decir que somos retrógradas, homofóbicos, cavernícolas, ignorantes. La presión será fuerte, pero tenemos que ser mansos. Padre, yo estoy leyendo esto y estoy pensando: Padre Santo, necesito la ayuda del Espíritu Santo, porque soy predicador y a veces soy muy bocón. Necesitamos mansedumbre para corregir, porque ¿sabe algo? El espíritu del error debe ser corregido. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y entonces
La palabra de Dios dice, por si quizá Dios, oiga, no depende de usted, ni depende de mí. Por si quizá, porque no hay ni siquiera una garantía de que muchas personas que están ahora mismo ya bajo la influencia del espíritu del error y el engaño y las ideologías, vaya a arrepentirse. Pero la palabra de Dios dice, por si quizá Dios les conceda arrepentirse para conocer ¿qué? La verdad. Y escuche esto, poderoso, y escapen del lazo del diablo. ¿Se da cuenta? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso es que no debemos ser valientes para contender. Cuando yo hablo de una iglesia valiente, no me refiero a ser valientes para contender, sino más bien para mantenernos firmes en la verdad, sin ceder ante la presión de las masas, con amor y amabilidad, pero con la verdad de la palabra, dispuestos a sufrir burlas o críticas, pero corrigiendo con mansedumbre a quienes resistan a la verdad, con el objetivo que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Iglesia, usted y yo seremos los enemigos del sistema. Así que, con cuánta mayor razón debemos buscar a Dios. Con cuánta mayor razón debemos abrazarnos del Señor y de la verdad. Y con cuánta mayor razón debemos verdaderamente comprometernos con Dios y con su reino, para que Él nos fortalezca, para que Él nos llene de sabiduría y de gracia. Usted se acuerda en la Biblia donde dice que hablaba con tal sabiduría que no podían resistir los opositores. La Biblia dice que seremos llevados delante de gobernantes, seremos llevados delante de gente en evidencia. Y Jesucristo dijo, esto va a suceder, ustedes van a ser llevados por la turba enardecida en las redes sociales o en los medios de comunicación. Ustedes van a ser llevados ante autoridades, acusados de predicar la intolerancia. Y entonces Jesucristo dijo, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso siguiente, verso 19. Mas cuando se entreguen, escuchen esto, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora Dios va a estar ahí con nosotros. Alguien puede decir amén a eso, aleluya. Dios va a estar ahí para defender, ¿sabe a quiénes? A los que perseveren hasta el fin, gloria a Dios. A los que sean valientes, gloria a Dios. No me quites el verso. A los que sean valientes, dice, porque vosotros no seréis los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, aleluya, que habla en vosotros. ¿Qué significa esto? Que la recompensa, gracias Espíritu Santo, eso no estaba ni en mi nota, pero viene la cereza del pastel. Que como consecuencia de que tú y yo somos valientes para mantenernos firmes en la verdad, el Espíritu Santo va a estar con nosotros para respaldarnos en el momento de necesidad. En el momento cuando usted y yo, presentados ante autoridades por turbas enardecidas, como le pasó a Jesucristo, por masas adoctrinadas, estemos delante de la presencia de gobernadores, de reyes, de autoridades, de quien sea, el Espíritu Santo va a estar ahí para usarnos como un instrumento y para testificar con poder, y para testificar con unción, y para testificar con gloria, y para dar testimonio de un evangelio que no es solamente palabras, sino poder. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, porque este verso puso una parte de este rompecabezas que no había visto yo, Señor. Y es que por causa de ser valientes, por causa de mantenernos firmes, mas el que persevere firme, el Espíritu Santo va a estar con nosotros para usarnos delante de reyes, para usarnos delante de gobernadores, para usarnos delante de autoridades, para darnos gracia y sabiduría, para saber cómo responder ante el ataque, ante la difamación, ante la mentira, ante la burla de las masas adoctrinadas, que sin duda
necesitan a Jesús. Necesitan conocer a Dios. Esta es nuestra misión. Así que como en Misión Imposible, si decides aceptarla, gloria a Dios. Ya sabes, ya sabemos. Es mejor conocer la verdad, entender qué es lo que viene, para que entonces así podamos estar preparados, podamos estar listos. Gloria al Señor. Y cuando el Señor diga, ahora es el tiempo, ahí estemos la iglesia de Jesús, firmes en la verdad, perseverando hasta el fin, columnas y baluartes de la verdad, pero con amor, con amabilidad, con misericordia, pero con una palabra de poder, en el nombre de Jesús. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti la gloria y la honra. Tú eres bueno, Señor. Estas cosas no pueden ser conocidas por mente humana, Señor, por entendimiento natural. Son verdades que tu Espíritu Santo, Señor, trae a la luz. Yo oro por cada una de las personas que han estado conectadas a esta transmisión y por aquellas personas que van a ver el mensaje posteriormente. Que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra venga, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos. Yo oro, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo repose sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Que no tengamos temor, que no tengamos miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Vienen tiempos de definición, pero vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos donde la iglesia va a resplandecer. Gloria a Dios. La creación misma que está sufriendo dolores de parto está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y para allá es que vamos. Pero hay que saber perseverar, hay que saber lo que viene. Y como dijo el apóstol Pablo, no hay que ignorar las maquinaciones de Satanás para estar prevenidos, porque el Espíritu Santo nos mostrará las cosas que han de venir. Esa es la obra del Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por todas aquellas personas que se han enlazado con esta transmisión. Gracias por aquellas personas que reciben la palabra con mansedumbre. Gracias por aquellas personas, Señor, que oran, que interceden, que siembran, que siguen sembrando. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Señor, por cada una de estas familias, de tus hijos, de mis hermanos. En el nombre de Jesús te pido que los guardes de todo mal, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ellos, y que tu gracia sobrenatural, Señor, los acompañe, tus ángeles los acompañen, tu poder los acompañe donde quiera que ellos vayan. Iglesia, gracias por conectarte. Les invito a estar pendientes de nuestras redes sociales, pendientes de todos nuestros medios de comunicación, porque estamos creyendo que ya muy pronto vamos a comenzar a reanudar reuniones. Estamos esperando el tiempo óptimo para reanudar nuestras reuniones. Así que te invito a no desconectarte, te invito a estar pendiente, pero te invito a seguir orando para que en el nombre de Jesús toda plaga demoníaca retroceda, y que en el nombre de Jesús la iglesia pueda volver a abrir para seguir siendo esa fuerza, aunque lo es ahora. Pero quiero decir algo, quiero hacer un paréntesis. Hay muchas personas que nos han contactado, gente que no tenía mucho tiempo asistiendo a la iglesia, o gente que para ellos la iglesia era como su tanque de oxígeno, que se la han visto muy difícil porque la iglesia está cerrada. Pero sabemos en el nombre de Jesús que Dios está con nosotros y que estamos muy cerca. Así que les invito a seguir orando, les invito a estar pendientes, les invito también a seguir sembrando. Su semilla ha sido muy importante a lo largo de todo este tiempo. Nada le ha faltado a esta iglesia, y en el nombre de Jesús creemos que muy pronto vamos a estar juntos una vez más. Gracias. Les invito esta semana, gloria a Dios, a conectarse a las noches de oración, los martes a las 8 y los sábados a las 8 de la noche, y las reuniones de la iglesia los viernes a las 7 y los domingos a las 11. Les amo mucho, les bendigo, los cubro con la sangre de Cristo. Que la paz de Dios gobierne en sus mentes y en sus corazones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierto, es verdad. Mire, casi se me pasaba, pero no se me pasó. Quiero felicitar a todos los papás. Gloria a Dios. Felicidades a todos los papás que están conectados.
Quiero orar también por ustedes, la verdad. Reconocemos y honramos su arduo trabajo, su ardua labor, su arduo compromiso con Dios y con su hogar, con su familia. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los papás que nos están viendo, los que nos van a ver después, los papás de la iglesia, los hermanos de la iglesia, padres de familia. Oramos por ustedes y los bendecimos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te doy gracias por los papás, te doy gracias por los padres, Señor, de esta iglesia, de este ministerio y de todos aquellos que nos escuchan. Gracias, Padre, por fortalecerlos. Gracias por inyectar en ellos la imagen de Dios. Gracias por inyectar en ellos el diseño y el propósito de Dios. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos, por su esfuerzo, por su dedicación, por su trabajo. Oro que espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre cada uno y que en el nombre de Jesús sean fortalecidos, sean impulsados, Señor, a un nuevo nivel de liderazgo, a un nuevo nivel de paternidad. La paternidad como la de Dios en su hogar, siendo luz, siendo ejemplo y siendo, gloria al Señor, un capitán que dirige un barco con la gracia y el poder de Dios. Gracias, Señor, por los papás. Los bendecimos y los cubrimos con la sangre de Cristo. Felicidades a todos los papás. Iglesia, muchas gracias por conectarte. Les amamos. Nos vemos nuevamente, nos conectamos nuevamente en la semana. Bendiciones para todos.